fisiología sanguínea y cardiovascular o cardiocirculatoria, donde además de hacer pequeños repasos y recordatorios de la estructura anatómica e histológica de los órganos que corresponden a estos tejidos, lógicamente nos vamos a adentrar en el mecanismo funcional que permite, ya decíamos ayer, que todas las células, todos los tejidos terminen con una cantidad adecuada de sangre y por ende esa cantidad adecuada de sangre lleva además los nutrientes respectivos. Entonces tenemos tres circuitos circulatorios o sistemas que ayer hemos mencionado. Los más habituales que ya conocen desde el colegio inclusive son el sistema arterial y el venoso, pero no olvidemos, porque hay una importancia que ya hemos mencionado, que es el sistema vascular linfático. Los vasos linfáticos ayudan y complementan la hemodinamia, sobre todo de los tejidos en general, donde hemos dicho que se filtra el plasma junto a los nutrientes, oxígeno, glucosa y otros, pero este filtrado, tristemente, cuando debiese volver al sistema venoso para retornar hacia el corazón y otra vez cargarse de más nutrientes, entre ellos oxígeno o más glucosa, siempre queda un remanente, hemos dicho, por lo menos un 1%, y este remanente tiene que ser redirigido y redistribuido hacia la circulación, sobre todo sistémica, mediado por los vasos linfáticos. Y además, la linfa, porque ya no se le llama filtrado plasmático, sino ese remanente denominamos como linfa, además tiene un alto contenido de colesterol o ácidos grasos. Y también, decíamos ayer, también puede contener agentes patógenos, bacterias, hongos, parásitos, en algún caso virus, que finalmente serán eliminados cuando esta linfa vaya atravesando todo el circuito linfático, y en cada cierta distancia de los vasos sanguíneos, hemos dicho, existen las estaciones, conocidas como los ganglios o nódulos linfáticos, donde células del sistema inmune prácticamente arrasan o eliminan con todo lo que pueda ser tóxico o dañino para el organismo. Habíamos ya mencionado ayer la sangre, que va a ser nuestro primer acápite a revisar hoy, bueno, desde ayer y hoy y estos días. La sangre tiene dos componentes importantes, lo conocemos esto ya desde que hemos hablado de la estructura y composición general del organismo humano. Esos dos componentes se pueden diferenciar y separar mediante un proceso muy sencillo de laboratorio, hemos dicho, lo van a hacer ustedes en su momento, que es la centrifugación, el cual nos permite que elementos con mayor peso, ¿ya?, por gravedad y por el mecanismo de la centrifugación, que es el mecanismo oscilatorio o giratorio, hace que todos los componentes que sean más pesados se vayan dirigiendo hacia el fondo, en este caso de un tubo de ensayo, y lo mismo ocurre, hemos dicho, con los pequeños tubos capilares o tubos de hematocrito, que también ustedes van a no solamente conocerlos, sino utilizarlos durante sus prácticas de este tema, que es fisiología sanguínea. Entonces, eso nos permite separar a los dos componentes elementales de la sangre. Plasma, que sabemos que no es otra cosa que parte del agua corporal total, pero distribuida en el espacio intravascular. Pero no le llamamos así como tal simplemente agua, sino por el hecho de que tiene además una gran cantidad de solutos, entre ellos electrolitos y otros componentes orgánicos. Entonces, la estructura del plasma y la química en sí del plasma es diferente. Y por debajo, generalmente en el centrifugado, en el tubo de ensayo o en el tubo de hematocrito, quedan todos los elementos formes.
Creo que es lógico entender, porque lo vamos a ir también reiterando y recordando, creo que es lógico entender por qué en el tubo, en el fondo, siempre vamos a ver una coloración rojiza, porque precisamente la cantidad de glóbulos rojos que tenemos circulando en sangre es mucho mayor que la cantidad de glóbulos blancos, ya mucho mayor. Entonces, en un volumen X de sangre, ¿ya? Más del 90% de esa masa celular son glóbulos rojos. Y el restante, es decir, incluso 5 o menos por ciento de todas las células que están circulando son glóbulos blancos. Porque la diferencia es prácticamente 1 cada 1000 o 1 cada 100.000 en relación a la cantidad de células blancas y células rojas que tenemos circulando. Por lo que cuando hacemos un centrifugado de sangre y queremos separar los dos componentes, plasma y elementos formes, los glóbulos rojos, además que no son tan numerosos, no se van para el fondo del centrifugado. La teoría típica y clásica nos dice, cuando realizamos el proceso del centrifugado de la sangre en un tubo de ensayo en específico, queda una banda blanquecina, ya que se llama la capa leucocitaria. O sea, ahí es donde se asientan o terminan asentándose los glóbulos blancos, que son mínimos, una cantidad muy reducida en relación a la masa celular de los glóbulos rojos en general. Y no solamente están quedando lógicos, no solamente están quedando los leucocitos, sino también quedarán las plaquetas. Entonces, ayer lo dijimos, de plasma ya no vamos a hablar mucho, porque cuando hemos hablado de la composición del organismo humano y los compartimientos que tiene el cuerpo, el lex y el lich, ahí hemos hablado bastante de agua y sus compuestos o solutos que están disueltos en ella. Ya conocemos, yo creo, bastante o suficiente de aquello, por lo que nos vamos a centrar específicamente en el otro componente de la sangre, que son los elementos formes y sus diferentes características, que son muy amplias. Bueno, no solamente características, sino también sus diferentes mecanismos funcionales. Tenemos entonces, por un lado, elementos formes de un color rojizo muy típico, que son los glóbulos rojos. Ya hemos indicado que el color y el aspecto se deben a la presencia de una proteína muy importante que está en el interior de cada célula, que es la hemoglobina, similar a lo que ocurría con el tejido muscular, donde encontramos a la miosina. Obviamente músculo esquelético y el miocardio, porque el músculo liso es blanco. Y la otra variedad de células que son los leucocitos o glóbulos blancos, ya que no tienen en su interior la hemoglobina, lógicamente su aspecto en una imagen microscópica sin tinción se los ve translúcidos o blanquecinos, y por eso llevan esa denominación de glóbulos blancos o leucocitos. Porque lógicamente leucos ya hace alusión de un término que refiere un color blanco o claro. En cambio, eritros hace alusión al término o al color rojizo. Por eso llevan ese nombre en particular cada célula. Leucocitos o células blancas o glóbulos blancos, y los eritrocitos, glóbulos rojos. Y otra denominación que habitualmente se utiliza son los hematíes, por si acaso, para glóbulos rojos. Hematíes. Bueno, los glóbulos rojos en general todos son prácticamente iguales, por ende las características y la funcionalidad es general para todos los glóbulos rojos. En cambio, los glóbulos blancos, lo decíamos ayer, ahí hemos quedado, se diferencian y por ende encontramos variedades de glóbulos blancos. ¿Ya? Ayer hemos citado dos grandes grupos para los glóbulos blancos, que son los
de tipo granulocitos, que significa que en su citoplasma aparecen como pequeños puntos, como granos, por eso les llamamos así, de diferentes colores. Indistintamente el color, si tiene puntos en su citoplasma, gránulos, son de la variedad de granulocitos. Entre ellos están los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Ya luego estaremos viendo, adelantándome un poco, que estos gránulos de hecho son vesículas que en su interior tienen varios compuestos que cada célula utiliza cumpliendo su función. O sea, no son cosas muy simples, no solamente son textual o literalmente gránulos, sino son estructuras orgánulas que permiten la funcionalidad de la célula. Además, les permite también su diferenciación, porque estos gránulos se van a tener de diferente color en las diferentes variedades de células granulocíticas. El otro grupo, que abarca solamente dos variaciones de células, son los agranulocitos, o sea, no tienen gránulos en su citoplasma. Entre ellos están los linfocitos y los monocitos. Y ayer también citábamos, tenemos este otro componente que son las plaquetas, y ayer casi para irnos lo aclarábamos. Las plaquetas en realidad no son células, no son células. Entonces no esperemos encontrar en las plaquetas, que luego lo vamos a ver como estructura, no esperemos encontrar lo que una célula habitual suele tener. Por ejemplo, no esperen encontrar núcleo, no esperen encontrar orgánulos u otros caracteres intracelulares, no lo van a tener. ¿Por qué? Porque las plaquetas en realidad simplemente son pequeños segmentos de células. Ya veremos de dónde derivan entonces dichos componentes de la sangre. Vamos a hacer un análisis un tanto teórico, junto con esta diapositiva, que es una tabla donde encontramos las características generales, particulares también, de cada variante de células, sobre todo glóbulos rojos y glóbulos blancos, y también las plaquetas y otros aspectos de la sangre como tal. ¿Qué vamos a ver? Ya, es una tabla muy amplia. Antes de anotar, por favor, me atienden o atienden a lo que vamos a ir detallando, para que se pueda entender si es que alguno no lo entiende a la simple lectura. Lo que fácil es para que cada uno pueda ver qué parámetros de la sangre tenemos que considerar y conocer. Lo habitual, como cualquier personal de salud, tenemos que conocer las características generales de la sangre en sí, para poder entender si mi paciente tiene o no alguna falencia de tipo hematológica, y por ende tendremos que recomendar algún tipo de tratamiento o terapéutica que ustedes mismos puedan brindar según el estado. Incluso la exigencia, porque no olviden que la sangre está muy ligada a la actividad metabólica orgánica. ¿A qué me refiero? Que si tenemos un volumen inadecuado de sangre, tenemos que lógicamente entender que el aporte de nutrientes a los diferentes tejidos, como los músculos, o qué sé yo, a la parte auditiva o la parte fonatoria, pueden estar deficientes y por lo tanto pueden ser la base de la alteración de dichos elementos o componentes tisulares. Por lo que obviamente no le pueden ustedes exigir a un paciente anémico grandes expectativas de terapéutica o resolución tan pronta si no mejora su estado hematológico, ¿ya? Porque de otro modo no va a tener una cantidad suficiente de aporte de oxígeno o de nutrientes como corresponde. Espero que se entienda esto último. Por eso vamos a revisar estos caracteres generales de la sangre. El volumen de sangre es importante. ¿Cuánta sangre debería tener una persona habitualmente? Eso es fácil de calcular, lo podemos hacer ahora a manera de un ejercicio. La teoría, según este autor, que es justamente Ira Fox, nos dice el valor que debería tener una persona de sangre circulando, perdón, el volumen que debería tener una persona
en relación a su sangre circulante oscila entre los 80 y 85 mililitros por kilogramo de peso. ¿Qué significa? Que si sabemos que existe la persona estándar que tiene 70 kilogramos de peso corporal, varón o mujer, indistinto, ¿cuánto debería ser su volumen sanguíneo total? Hagan un cálculo matemático. 560 mililitros. Otra voz. Ya, o sea, simplemente hay que multiplicar. 8 por 7, 56, obviamente, pero no es 56, sino esto es en mililitros o litros. Lo pueden dejar en mililitros o litros, termina siendo igual, o sea, 5.6 litros o 5.600 mililitros. Entonces, ese es el parámetro habitual que se maneja del volumen total de sangre que debería tener cada persona. Es lo mismo que dicen otros autores, pero desde otro punto de vista, más fácil y directo, pero bueno, terminamos en lo mismo. ¿Qué dicen otros autores? Que la sangre, en su momento lo hemos mencionado por si acaso, representa el 7 al 8% del peso corporal total. 7 al 8% del peso corporal total. Entonces, ¿qué hacemos para determinar cuánto volumen de sangre total, ojo, sangre total tiene una persona? Habitualmente hacemos lo mismo, pero con una ligera variante. Ya no le multiplicamos 80 por 70, sino directamente multiplicamos 0.7 o 0.8 por el peso de la persona. Nos va a dar el mismo dato. Esto ya lo conocen, solo que aquí hay una ligera variante. Nosotros estamos manejando osmolaridad de la sangre. ¿Cuánto es la osmolaridad de la sangre? Nosotros manejamos, hemos dicho, un valor de 270 a 290 miliosmoles. 270 a 290 miliosmoles. Pero obviamente hay ligeras variaciones entre los diferentes autores, porque hay autores que dicen, no, va desde 280 hasta 300 miliosmoles, inclusive considerado como normal. Ya es un poco amplio para que sea muy aceptado ese parámetro, por eso preferimos mantenerlos en este valor, 270 a 290 miliosmoles. Solamente para rememorar, cuando hablamos de la osmolaridad u osmolaridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque esto ya lo hemos visto. Cantidad de solutos. O sea, ¿Cuánta cantidad de soluto? solo soluto. No, solo kilo. No es tan simple. Le falta algo a lo que están mencionando por aquí adelante si no lo han escuchado. Ya, eso diferencia entre osmolaridad y osmolaridad, pero ¿qué es lo que realmente representa ambos? Falta una palabra, un par de frases a lo que están expresando. ¿No? Así secos y solutos. Es más exacto. Con osmolaridad, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Más exacto de qué? Eso es lo importante y mucho ojo, su primera práctica, por si acaso, dependiendo si va a ser esta semana para el segundo grupo o la siguiente semana para ambos grupos, de todos modos igual van a estar parejos, no se preocupen. La primera práctica es justamente de mecanismos osmolares, o de osmolaridad y osmolaridad, por si acaso. O sea, todo lo que hemos visto en el anterior segmento, que era agua corporal total, compartimientos, solutos, etc. Bueno, se están olvidando.
En realidad, por algo se llama osmolaridad o osmolaridad. Son muy similares, obviamente hay una ligera variación, hemos dicho, pero se está refiriendo sobre todo a aquellas partículas osmóticamente activas. ¿Ya? Aunque sabemos, y lo he aclarado, que de hecho casi todas las moléculas tienen actividad osmótica, hay 4 que son muy peculiares, que determinan la mayor fuerza osmótica que tiene un medio ya en un compartimiento. Porque la osmolaridad es muy importante, les he aclarado, cuando vamos a, qué sé yo, infundir una solución en un paciente, en una persona, sea por vía intravenosa, que obviamente sería la más directa. Entonces la osmolaridad es muy importante, osmolaridad, muy importante. Porque si le infundimos una solución que sea hipertónica e hiperosmolar, que también lo hemos aclarado, obviamente va a haber una variación. La célula puede sufrir. Y hemos citado y hemos aclarado que hay tejidos que son osmolábiles, al igual que hay tejidos que también son lábiles térmicos, ¿ya? O termolábiles, y hay tejidos también que son hidrolábiles en relación al agua, o sea, si pierden, perdón, es más fácil que esos tejidos pierdan su líquido intracelular. Bueno, no sé si me estoy dejando entender, pero esto lo hemos hablado en su momento, pero es importante conocer la osmolaridad y además es necesario saber y recordar cómo se calcula la osmolaridad de una persona, de un paciente. ¿Alguien recuerda? Hay una fórmula que les he indicado. Ya. Esto generalmente es para el LEG. En el LIG no les digo imposible, pero tendríamos que estar revisando célula por célula. Obviamente también tienen su parámetro, pero no está lejos de este mismo parámetro. En el LEG era 2 multiplicado por sodio más potasio más la glucosa de 18 millones litros más la urea o en el caso también puede ser el dividido entre 2,8. Entonces, si es urea es entre 6. ¿Ya? Entonces, esas 4 moléculas decíamos, una de ellas que es de hecho un metabolito tóxico de desecho, que es la urea, y el otro metabolito que es la glucosa, que sabemos que es fácil de asimilar y además fácil de metabolizar, tienen su peculiaridad. Pero entre los 4 componentes se logra determinar la osmolaridad plasmática. Entonces, la mayoría de los autores concuerdan que para poder determinar la osmolaridad de la sangre de una persona, de un paciente, siempre vamos a utilizar por lo menos 3 o los 4 componentes. Algunos autores no utilizan potasio, ¿ya? Porque es el que menos actividad osmótica tiene en el LEC. Ahora, diferente si habláramos del LIC. En el LIC es muy importante para determinar la osmolaridad el potasio. Bueno, entonces no olviden aquí. El pH de la sangre, vamos a hacer una ligera corrección, no está muy lejos de lo que dice este autor. Este autor dice que el pH de la sangre tiene que estar entre 7.38 hasta 7.44. Vamos a hacer una ligera corrección para nuestros parámetros. De 7.35 a 7.45, para que sea incluso un poco más fácil de recordar. Ese es el parámetro de pH que manejamos habitualmente en diferentes medios, ¿ya? Pero claro, hay autores que son un poco más específicos o más detallados y dicen no es tan exacto de 7.35 a 7.45, por eso dan algunos parámetros un poco más alejados o menores. Pero no estamos lejos del rango que nos citan los autores. Eso significa que la sangre no es ácida, pero tampoco es neutra. Tiene un ligero grado de alcalinidad. La sangre entonces en general es alcalina, y de hecho, comentario curioso,
que se me viene a la mente recordando aquella época de la pandemia, ya ahora que estamos en post-pandemia, pero ya de un buen tiempo. Habían varias personas, algunos científicos y otros solamente, tal vez solo conocedores o solamente aficionados, como alguien dice. ¿De qué hablaban estas personas? Porque muchos buscaban la cámara para darle información, porque nadie sabía cómo era el comportamiento del virus como tal, y nadie sabía qué medidas debería uno tomar como para no enfermar de gravedad. Y algo que, por lo menos recuerdo, había un par de científicos y personas que decían, esto no es tan alocado y no está tan lejos de la realidad. Lo mejor que deberíamos hacer, no solamente por el tema de la pandemia, como cuidado personal y probablemente cuidado de la sociedad, es tener una buena alimentación, pero que estos alimentos no tengan componentes que generen ácidos muy fuertes, sino más bien que el alimento y la nutrición que nos sirvamos, no solamente desde la época de pandemia, sino de ahí en adelante y mucho antes, lógico, debería ser más bien alimentos con un cierto grado de alcalinidad. Y no por nada, si recuerdan, todavía está vigente, que nos sugerían comer, por ejemplo, ¿qué se llama? Así me fue el nombre. Parece como oca, pero muy ramificado. El jengibre. Tiene, de hecho, en su composición una gran cantidad de bicarbonato. Y asimismo nos sugerían, para malestares respiratorios generados por el virus, generar un medio alcalino en la vía respiratoria y en la vía digestiva alta, en este caso en la boca. Nos decían, hagan gárgaras con bicarbonato, hagan gárgaras con zumos de jengibre y otros. Repito, no es tan alocado, porque nuestro organismo sabe, bajo estudios científicos, que no necesitamos un medio ácido, sino más bien necesitamos un medio bastante alcalino. Entonces, si nosotros más bien ingerimos alimentos que tengan compuestos que terminan como metabolitos de carácter ácido, obviamente con el tiempo todos los tejidos o gran parte de ellos se van a ir deteriorando o se van a ir alterando, porque estamos alterando su medio como tal útil y su medio fisiológico, que el mismo organismo en teoría lo mantiene. No por nada, agregando, el hecho de hidratarnos de manera adecuada también es una manera de mantener el estado de alcalinidad del organismo en general. Ya, porque si en vez de tomar agua, que obviamente es natural, no necesariamente de botella por si acaso, agua del grifo, pero obviamente el vino, a diferencia de tomarnos una bebida embotellada con colorantes y con otros compuestos fosfatados y demás, esos elementos nos generan mucha acidez, no solamente a nivel digestivo. Obviamente es el primero que sufre porque es el primero que lo recibe, pero esa acidez luego pasa al torrente sanguíneo. Entonces el pH de la sangre va cambiando y eso altera la funcionalidad de otros tejidos que van a tener lo mismo que decíamos hace un instante, una labilidad de pH. O sea, hay tejidos, otra vez, sistema nervioso, tejido muscular, las mucosas, son lábiles para los cambios de pH. Si se cambia el pH de la sangre, que obviamente está circulando por los vasos sanguíneos, pero ese pH se cambia al intersticio, no se cambia, o sea, se iguala en el intersticio porque los dos son D. Entonces, el tejido donde está llegando justamente este pH alterado también va a sufrir, ¿ya? Y eso genera alteraciones químicas, que si se acuerdan cuando hemos hablado de potasio específicamente, les decía, el potasio, ¿qué pasa cuando estamos en trastornos de acidosis? Bueno, acidosis que sería para abajo o alcalosis que sería para arriba. ¿Qué pasa con el potasio?
Cuando hay acidosis. Cuando hay acidosis, o sea, el pH baja, más bien hay mucho hidrogenium. Entonces, ¿qué hace la célula para tratar de compensar? Porque no quiere el medio ácido. No nos sirve el medio ácido. Entonces, lo más fácil que puede hacer es intercambiar sus protones o sus cationes. ¿Y qué tiene de sobra a la célula? ¿Qué le sobra a la célula como soluto? Ahora era una pregunta de examen. ¿Cuál es? Potasio. A la célula le sobra potasio. Ya. Entonces, para no tener un medio externo ácido, lo que hace la célula es intercambiar potasio, lo manda para afuera. Eso no va a cambiar el pH, más bien va a ayudar a reducir la acidez y va a ingresar el hidrógeno hacia dentro de la célula. Obviamente dentro de la célula puede generar acidez, lógicamente, pero dentro de la célula sí hay mecanismos que pueden más bien agarrar ese hidrógeno y convertirlo en otro compuesto que ya no genere el estado ácido. ¿Ya? Entonces, por eso hace ese mecanismo, pero si es por el contrario, si fuera un medio alcalótico, ¿qué pasa con el potasio? Si el medio externo más bien está en estado de alcalosis, no hay tantos hidrogeniones. ¿Ya? El pH está alto, pero los hidrogeniones están bajos. Entonces la célula hace lo mismo y dice, no puedo estar tan alcalino tampoco, no le conviene, no requiere tanta alcalinidad. Entonces lo que hace es, más bien, te otorgaré todos los hidrogeniones que tengo, ¿ya? A cambio del potasio que está en el medio extracelular. Entonces es lógico entender, como les menciono, cuando aquellos personajes entre científicos y solamente aficionados o conocedores tal vez, nos recomiendan que sí hay que mantener una dieta bastante adecuada y balanceada para no terminar en problemas de alteración tisular orgánica específica. Nosotros somos los que generalmente alteramos nuestro medio interno al no cuidar justamente lo que habitualmente ingerimos. Bueno, eso con algunos caracteres generales de la sangre. Dentro de la sangre, lógicamente, hay muchos solutos, muchos compuestos, entre ellos, por ejemplo, también hay enzimas, como la creatinfosfoquinasa, una enzima muy importante para mecanismos de fosforilación. Tiene que tener un valor más o menos de entre 10 a 79 unidades por litro, en el caso de las mujeres, 17 a 148 unidades por litro en el caso de los varones. Otras enzimas como la deshidrogenasa láctica, la fosfatasa ácida y también la alcalina, ya con sus diferentes concentraciones, 45 a 90 unidades litro en el caso de, bueno, en general para varones y mujeres. La fosfatasa ácida en el caso de las mujeres es muy bajo, de 0,01 a 0,56 sigmas por mililitro, y en el varón 0,13 a 0,63 unidades sigma por mililitro. Bueno, estos son compuestos químicos que, si bien el organismo los requiere, dentro de la fisiología en general no ahondamos mucho, porque el trabajo de estas enzimas es muy peculiar en algunos tejidos, y en esos tejidos es donde vamos a recitarlos con más detalle. Esto sí nos interesa, aunque vamos a variar también en algunos aspectos. Esta parte inferior, la hematimetría o valores hematológicos. Aparte del volumen de sangre, que ya sabemos cómo más o menos calcular cuánta sangre debería tener una persona, ¿qué otros caracteres tenemos que conocer dentro de la misma sangre de dicha persona? En este caso, un paciente. El hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Esto se explica mejor con este gráfico que lo hemos hecho ayer y lo hemos reiterado hoy. Esto es una prueba, ¿ya?, de hematocrito como tal. ¿Qué representa? Hemos dicho, no es otra cosa que, primero, por un mecanismo de
centrifugación, se están separando los elementos formes del plasma y los solutos. Y lo único que tenemos que ver es la relación porcentual. Este volumen, ¿cuánto representa de todo este total? Y este otro volumen, ¿cuánto representa de todo este total? Entonces, el hematocrito, dicho de una manera, sería la relación porcentual entre plasma y elementos formes. Volviendo a la tabla, entonces tenemos que decir que el hematocrito en una paciente, en las damas, en las mujeres, tiene que estar en esta relación: 36 a 46% de elementos formes y el resto sería plasma, para completar el 100%. Ese es el rango que se mantiene para las mujeres. Para los varones es un poco más alto, 41 a 53% de todo este componente de la sangre en la relación porcentual son elementos formes y el resto, lógicamente, lo complementa el plasma. Aquí vamos a hacer una ligera pausa para hacer un par de aclaraciones. Estos valores, si bien son exactos o precisos, más no nos son útiles. ¿Alguien puede tal vez decirnos por qué? ¿O de qué estoy hablando? Fuerte. La altitud. ¿A qué se refiere eso? El nivel sobre el mar. ¿Ya? Y bueno, tengo tenido más sangre, bueno, más lo que nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, estos valores, lógicamente, tenemos pocos autores de nivel nacional o de nivel local. No tenemos un texto que diga específicamente, aunque tenemos, por si acaso, vamos hacia este lado. Hacia allá al frente está el IVA, ¿lo conocen? Los que no conocen, vayan a visitarlo. Hay también la página, creo, del IVA en internet. Entonces, el IVA es el Instituto Boliviano de Biología de Altura. Entonces, este instituto tiene como objetivo determinar todos los parámetros, ¿ya?, para nuestra población que vivimos, como decía, ¿cuál es su nombre? Wilber. Como decía Wilber, para toda la gente que vivimos a esta altitud sobre el nivel del mar, que son más o menos 3.600, si estuviéramos en el alto, 4.000 y algo más metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa? Que de hecho hay variación. No es lo mismo la cantidad, en este caso, como dice Wilber, no es lo mismo la cantidad de volumen de sangre que tenemos nosotros por vivir acá en La Paz o los que viven en el alto. Y por lo tanto tampoco es lo mismo la cantidad de volumen de sangre que tenemos nosotros con los que viven, qué sé yo, en Cochabamba, en Tarija, Sucre, que es la parte central del país, y tampoco es lo mismo nosotros, los del centro, con los del oriente. Beni, Pando, Santa Cruz tienen otros valores. Para ellos sí todavía aplicarían estos parámetros, para ellos. Pero para nosotros no aplica. O sea, los departamentos y las poblaciones que vivimos en el occidente, es decir, La Paz, el Alto, las grandes ciudades, lógicamente, Oruro y Potosí, no nos sirven esos parámetros. Nuestros parámetros son diferentes. Pero, como les decía, no tenemos un texto oficial, pero sí por lo menos tenemos el instituto correspondiente que ya les he citado, que sí ha hecho diferentes estudios en la población y ya han logrado determinar cuánto realmente es el volumen de sangre que tenemos nosotros como pobladores de altitud, ¿ya? Y que de hecho se asemeja bastante a otras poblaciones que también viven a altitudes similares a la nuestra o incluso por encima de la que nosotros vivimos. Hay poblaciones
que viven mucho más arriba en relación al nivel del mar que nosotros, ¿no? Entonces vamos a hacer un cambio en estos parámetros. Vamos a anotar lo siguiente. Para el caso del varón, para la población de altitud, o sea, para nosotros, vamos a ser generales, no vamos a discriminar el Alto, ni La Paz, ni Oruro, Potosí, o sea, para las cuatro grandes ciudades, por decirlo, vamos a aplicar lo mismo. Para el caso de los varones, el porcentaje de hematocrito, o sea, los elementos formes, la relación porcentual para los elementos formes es de 55 hasta 65. Hay uno que otro autor un poco más antiguo que dice hasta 70 inclusive. Como nos decía Wilber, entonces, de hecho sí, tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos. Mayor cantidad de glóbulos rojos. Vamos a aclarar en un instante el por qué, porque es necesario analizarlo y aclararlo. Para el caso de las mujeres, lógicamente no va a ser tan alto, pero tampoco está en este valor de 36 a 46, sino va desde 50 hasta 55. Algún autor refiere que puede llegar hasta 60. Para las mujeres. Hasta ahí estamos, ¿no? Bueno, vamos a aclararlo, aunque esto pudiéramos hacerlo también cuando estemos hablando de fisiología respiratoria, pero de una vez nos vamos a adentrar porque estamos en hematología, fisiología sanguínea. Un momento, por favor, lo pararemos, por favor. Vamos a aclarar el por qué ocurre esto, y no solamente es para los elementos formes. Si se han fijado por debajo de la tabla que venía, hemoglobina, tres parámetros que varían, de una vez lo mencionamos. Bueno, tres parámetros dentro de la hematología, porque hay parámetros que varían también en la fisiología respiratoria. Pero estamos en sangre. Entonces, tres parámetros que van a variar: hematocrito, número o cantidad de glóbulos rojos y cantidad o concentración de hemoglobina en sangre. Esos tres parámetros varían en nuestra población. Repito, vamos a dar parámetros generales para toda la población, tanto del Alto, La Paz, Oruro o Potosí. Vamos a englobarnos a todos. ¿A qué se debe esto? ¿Alguien tiene una ligera idea por qué ocurre esta variación? Dale, Wilber. Por la absorción de oxígeno. O sea, Que cuando respiramos hay menos concentración de oxígeno y se debe hacer mayor esfuerzo. ya, no estás lejos de la realidad y de la verdad. Simplemente vamos a hacer una pequeña aclaración. Lo real lo dice la teoría, no lo digo yo. Está nuestro globo terráqueo, el planeta Tierra, con sus diferentes accidentes geográficos, bueno, incluso algunos por debajo del mismo nivel de la superficie. Bueno, el planeta Tierra. Toda la atmósfera, que es una atmósfera gaseosa, dice la teoría, tiene la misma composición. Toda la atmósfera. O sea, en este sector periférico de todo el planeta, que está constituido por gases, ese porcentaje total de gases que hay es igual en todo el planeta. ¿Qué significa? Dicho de otro modo, significa que la concentración de oxígeno, porque es uno de los gases que constituye nuestro medio ambiente externo, otro, por ejemplo, muy importante es el nitrógeno, otro, el dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono no es tan concentrado como uno supondría,
Porque no olviden además que el dióxido de carbono además tiende a descender y es absorbido por las plantas y demás y se metaboliza. Esta concentración no va a ser tan alta, más bien estas mismas plantas, etcétera, etcétera, la vegetación nos da oxígeno, ¿cierto? Entonces, la teoría dice que el oxígeno en todo el medio ambiente del globo terráqueo es igual dentro de un 100% de volumen de gas o de aire. Es igual. O sea, si nosotros que vivimos acá, en la ciudad de La Paz, a 3.600 o algo más metros sobre el nivel del mar, tenemos una misma concentración de oxígeno en relación a alguien que vive, qué sé yo, cerca del mar, del nivel del mar, o incluso un poco por debajo de él. Es la misma concentración. Suena loco, pero esa es la realidad. Y uno tiene siempre esa, no es, repito, no es una mala concepción, y siempre decimos lo que varía es la concentración de oxígeno. De hecho, cambiando un poco de criterio o de tema, pero muy relacionado, en el ámbito deportivo. ¿Por qué ciertas selecciones o países siempre se andan quejando de que nuestro medio no es un buen lugar donde se puede hacer deporte, sobre todo el fútbol? Peor todavía cuando ya han venido a jugar al alto, con más razón. Pero hasta ellos mismos, que obviamente tienen sus médicos y otros científicos que los atienden, hasta ellos mismos saben que eso ya no es tan real. Eso ya no es un impedimento para poder venir a hacer deporte acá. No es un impedimento. Ellos mismos lo han demostrado. ¿Cuántas veces no han venido acá al estadio en Hernando Siles y nos han ganado? ¿Cuántas veces? Bueno, es otro tema. Pero siempre meten ese aspecto de que la altitud, la altura. De hecho, hasta cierto punto es real. Lo vamos a aclarar. Es real. ¿Por qué la teoría nos dice que en todo el globo terráqueo la concentración de oxígeno es igual? Porque se está refiriendo a esto. De aquí en adelante ustedes tienen que conocer, de hecho, tanto los terapeutas ocupacionales como los fisioterapeutas y otros rehabilitadores, tienen que saber que existe este parámetro importante que se llama la FiO2. FiO2. Sí. FiO2. FiO2. ¿Qué es esto? No es otra cosa que la fracción inspiratoria de oxígeno. Fracción inspiratoria de oxígeno. El oxígeno no viene suelto, por eso se pone FiO2, porque siempre vienen dos moléculas de oxígeno. O sea, es oxígeno molecular. No es oxígeno atómico, no es oxígeno suelto. Y eso lo convierte, por eso, en un gas como tal. Esta FiO2 es universal, bueno, del globo terráqueo. Es igual para todos. ¿A qué se refiere la FiO2? La FiO2 representa el 21%. Eso es parámetro general global. En todo punto del planeta, si estamos aquí en La Paz, nos vamos a Santa Cruz, nos vamos a Buenos Aires, qué sé yo, nos vamos al Everest, como dicen, o al Himalaya. En todo punto donde nos encontremos, la FiO2 siempre es 21%. Siempre es 21%. O sea, estamos diciendo que la fracción inspiratoria de oxígeno en todo punto del globo terráqueo es 21%. ¿Cómo o de qué manera más tenemos que entender esto? Creo que aquí mismo lo dice. ¿Qué significa? ¿Alguien puede traducirlo? Porque nos está hablando de porcentaje. ¿Qué significaría?
significa que si agarramos un volumen X de aire en cualquier punto del planeta, 21 moléculas siempre van a ser oxígeno. Entonces, si yo divido este volumen de aire en 100 pequeños volúmenes, porque todos son gases, 21 siempre van a ser oxígeno. El 21% siempre va a ser oxígeno. ¿Y el resto? Recuerden sus clases de cuáles son otros gases. Ya hemos hablado que el dióxido de carbono no puede ser tan concentrado porque tiene mayor movimiento en el medio ambiente. Porque sí hay una gran cantidad de nitrógeno. Todo esto es nitrógeno. ¿Cuánto? Si 21 moléculas, o sea, de cada 100, 21 son oxígeno, no, 78 ¿ya? Por ciento es nitrógeno. 78% es nitrógeno. O sea, si agarramos un volumen de aire y tienes 100 moléculas de gas, 78 moléculas son de nitrógeno. 21 moléculas son de oxígeno y queda solamente un 1%, una molécula. ¿Qué será? Todos los otros gases, todos los otros gases que puedan estar suspendidos en el aire. Ahí está el mismo dióxido de carbono, está el ozono, el xenón, ¿ya? Bueno, todos los gases que podamos recordar. El mismo hidrógeno en su estructura gaseosa. O sea, hay muchos otros gases, pero que solamente representan un 1% de este volumen. ¿Me están siguiendo? Sí. Vamos a reiterar el respiratorio, pero ya vamos a pasarlo rápido porque ya van a saber. Entonces, si la teoría nos dice que la fracción inspiratoria de oxígeno es igual en todo el planeta, ¿qué es lo que varía, que hace que justamente jugadores, hasta ciertos personajes, recuerdo, no sé si estaban, bueno, perdón, no sé si estuvieron o tuvieron la oportunidad, recuerdo incluso, llegó aquella vez, no sé qué año era, esta señora, Laura de América, la peruana, Laura Bozos, ¿no? Laura Bozos, que hacía su programa, la peruana. ¿La conocen o no? Bueno, ya no es tan mediática como antes. Y llegó así, todo era claro, obviamente. Entre otros que llegan, por ejemplo, de otros países, siempre vienen con un equipo médico, con sus tanques de oxígeno. Siempre. Y se la veía esta señora porque salía en las noticias y con su máscara y con su tanque de gas. Es que hay una razón de entender de por qué ellos tristemente se ven afectados y nosotros ya no. Vamos a tratar de entender aquello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la teoría nos dice que la PO2 es universal, es global, ¿qué es lo que sí cambia entonces? ¿Qué creen que cambia? Dale, Wilder. Bueno, tengo entendido que por la presión, por la gravedad, hay menos concentración de gases tal vez por metro cuadrado. Va por ahí. Obviamente, toda la atmósfera, en este caso lo que conocemos como aire,
tiene un límite. Antes de irnos a la estratosfera, hay un límite. Hasta ahí van a estar concentrados todos estos gases, entre ellos el oxígeno, el nitrógeno y los demás. Si yo me voy a este pico, que se llama el Everest, el Himalaya, el Limani, aquí mismo, Ciudad de La Paz, Ciudad del Alto, si yo me voy a este pico, entre este límite de gas o de los gases y el pico, ¿cuánto me queda de espacio? Bueno, en mi esquema parece que queda nada. Obviamente no es real. Vamos a hacer un poco más real para que se entienda. Este pico llega hasta aquí. De aquí, hasta el límite de la estratosfera, ¿cuánto queda? Obviamente queda un espacio muy reducido, a diferencia de las poblaciones que viven justo en el límite del globo terráqueo o algunos que viven un poco por debajo de él, o sea, al nivel del mar. Aquí hay más espacio. ¿Se entiende, no? ¿Eso qué significa? Que aquí puedo encontrar más moléculas de gas, no solamente oxígeno, sino nitrógeno y otros gases. En cambio aquí, como el espacio está un poco más reducido entre el límite del punto donde estamos nosotros habitando, en este caso Ciudad de La Paz o el Alto, y con la estratosfera, con el límite de los gases, entonces es menor, entran menos gases. ¿Y es lo que genera un viento? Toda molécula tiene una masa, y toda masa nosotros mismos como organismos que vivimos acá tenemos, por la física que tiene cada molécula, la física y la química, generamos una fuerza de presión ocupando un lugar en el espacio. Como en este lugar, en este punto, en un cerro, entran menos moléculas, mientras menos concentración de moléculas hay, la fuerza de presión que esas moléculas deberían ejercer es menor que la que ejercen otro conjunto de moléculas en otro punto de la Tierra, donde entran más cantidad de moléculas de gas. ¿Hasta ahí me estoy dejando entender? ¿Sí? Entonces, al no haber tantas moléculas acá, y aquí sí haber más moléculas, estas moléculas están generando una fuerza de presión. ¿Qué se llama esa fuerza de presión? No es gravedad, por si acaso. Fuerte. La presión atmosférica. Entonces, como aquí hay mayor cantidad de moléculas de gas, se genera una mayor fuerza de presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión de atmósfera a nivel del mar? Presión de atmósfera a nivel del mar. ¿Nos devolvemos al colegio? Ujú. 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Esto es porque entran una gran cantidad de moléculas de gas, y esas moléculas de gas, pese a que son gas, son materia y generan una fuerza. Esa es la presión atmosférica. Pero si estamos en un punto muy alto, donde las moléculas obviamente ya no pueden entrar en gran cantidad como en este otro punto, lógicamente que va a variar. ¿Cuánto es la presión atmosférica aquí en La Paz? 400. Ya, vamos a dejar un promedio de 500 milímetros de mercurio. Si nos vamos para el alto, sigue reduciendo y sigue reduciendo, etc. ¿Me están siguiendo? Doctor, ¿y esa presión atmosférica
ejemplo, ¿cómo le dirían los que están en la estación? O sea, llega a cero, obviamente, cuando pasan el límite de la estratosfera y afuera, obviamente, los gases como el ambiente es mucho más extenso, en teoría, el universo. Entonces, los gases están mucho más dispersos. Mucho más dispersos. Ahí sí, teóricamente, podemos decir que la presión atmosférica es cero. Porque ¿hacia dónde están generando presión? No hay digamos, una superficie sólida o semisólida donde se esté generando una fuerza de presión. Teóricamente el universo es infinito para todos lados. Entonces ahí sí sería presión atmosférica cero. De hecho, no por nada, cuando salimos, bueno, por teoría, al medio exterior, fuera de nuestra atmósfera como tal, sí o sí necesitamos llevar oxígeno. Ya, por lo menos nuestra máscara, donde esté circulando un mecanismo de oxigenación, porque si no, afuera, si bien puede haber oxígeno, pero el oxígeno debe estar por aquí, por allá, por todo lado. No vamos a poder generar o al revés, no vamos a poder obtener una buena cantidad de moléculas de oxígeno como para poder satisfacer las necesidades de nuestro organismo. ¿Me dejo entender? Entonces lo mismo ocurre, pero ahora aquí, en el planeta Tierra. Lo mismo ocurre. Entonces, no está variando la fracción inspiratoria. En este punto, si yo agarro 100 moléculas de gas, siempre voy a obtener 21% de oxígeno. Y si agarro las moléculas de gas aquí, siempre voy a obtener también 21%. Pero como estas moléculas están generando una fuerza de presión más alta, las moléculas acá están más juntas, más próximas entre sí. Pero con esta fuerza de presión atmosférica aquí en nuestro medio, nuestros oxígenos están un poco más dispersos. Más dispersos. ¿Se entiende? ¿O no? Bueno, lo vamos a reiterar en respiratorio. El objetivo es entender por qué entonces tenemos una cantidad más elevada de glóbulos rojos o de hemoglobina y de hematocrit. Porque con esta fuerza de presión atmosférica, el oxígeno que entra hacia las vías respiratorias no entra con la fuerza necesaria que se requiere. Ayer lo expliqué. ¿Qué se necesita para generar un intercambio de gases a nivel del alveolo y el capilar perialveolar? ¿Qué se necesita? Ayer lo he explicado. Fuerte. Lo único que se necesita es mejorar su gradiente de concentración. Como el oxígeno, al igual que el dióxido de carbono, son apolares, pueden difundir fácilmente de aquí para allá. Pero la regla física y química nos dice que todo compuesto siempre va a difundir de un sitio de mayor concentración a otro sitio de menor concentración. Entonces, si no tenemos una buena concentración del oxígeno y una buena fuerza de presión, obviamente no va a haber difusión, o no habría difusión del modo adecuado que tiene que ocurrir para satisfacer las necesidades de los tejidos. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? Entonces, cuando este oxígeno entra, sí está entrando con una fracción inspiratoria de 21%, pero eso en realidad no representa un valor numérico exacto. Porque podemos estar agarrando, qué sé yo, por ejemplo, la respiración nos dice que habitualmente inhalamos 500 mililitros de volumen de aire en cada inspiración. 500 mililitros de volumen. Eso significa que en estos 500 mililitros de volumen de gas que estamos inspirando, el 21% va a ser oxígeno. Tiene que ser oxígeno. Pero con la fuerza de presión atmosférica,
no van a ser específicamente 21 moléculas. Como estamos en un medio donde hay menor cantidad de moléculas de gas, vivimos en altitud, entonces ese 21% no necesariamente va a representar 21 moléculas. Tal vez solamente representa 18, 15 moléculas de oxígeno, pero sigue siendo 21% de un volumen X. Sigue siendo 21%. ¿Por qué ocurre esto? Porque la fuerza de presión atmosférica es menor. Entonces los gases ingresan con menor fuerza y por ende, en teoría, estamos ingresando menor cantidad de moléculas de aire, en este caso, incluido el oxígeno. Entonces, como se ingresa menor cantidad de moléculas de aire, oxígeno, para ser más específicos, por lo tanto, cuando estamos en un alveolo y su vaso sanguíneo correspondiente, o sea, los capilares perialveolares, si bien entran con una fuerza de presión de más o menos, bueno, de momento lo vamos a dejar ayúdenme, el 21% de 760 y el 21% de 500. Aquí es, si mal no recuerdo, 150 y algo. 21% de 760, 150 y ya, 160 es aquí, y aquí sería 140. 159,6 en el de 760. ¿Aquí? ¿Para 500? 105. Ah, cierto. 105. Entonces, fíjense, hay una diferencia de más o menos 50 a 55 milímetros de mercurio con la fuerza que ingresa el oxígeno, porque este es el valor ahora de oxígeno. Esta es la fuerza de presión que está generando el oxígeno en un ambiente cercano a la costa, ya con esta presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio. O sea, todos los gases generan esta fuerza de presión. ¿Cuál es la fuerza de presión que genera solamente el oxígeno en poblaciones que viven en la costa? 160 milímetros de mercurio. En cambio, nosotros, todos los gases que tenemos acá en nuestro medio, en altitud, generan esta fuerza de presión, más o menos 500 milímetros de mercurio. Solo el oxígeno en nuestro medio genera una fuerza de presión de 105 milímetros de mercurio. O sea, la diferencia de presiones hace que a nivel de los alveolos lleguen menor cantidad de moléculas de oxígeno, pese a que la PO2 es igual. Porque la PO2 sigue diciendo que si aquí agarro 100 moléculas de aire, 21 son oxígeno, 78 son nitrógeno, y un 1% puede ser cualquier otra molécula de gas. A este lado dice lo mismo. Agarramos 100 moléculas, 21 siempre van a ser oxígeno, 78 siempre van a ser nitrógeno y un 1% cualquier otra molécula. La diferencia es que aquí las moléculas están más dispersas que en esta otra, mucho más dispersas. Entonces generan una mejor fuerza de presión a nivel de la costa, una menor fuerza de presión para que entre la vía respiratoria aquí en la altitud. Entonces eso hace que la concentración de oxígeno lógicamente es alta en el alveolo, en nuestro medio, y puede permitir la difusión del oxígeno hacia los vasos sanguíneos, pero no va a permitir una difusión tan alta como la que ocurre en las personas que viven cerca de la costa. Porque aquí, por esta fuerza de presión que están generando, entran más moléculas de oxígeno. Entran más moléculas. Entonces, la difusión en las poblaciones que viven cercanos a la costa es mucho más fácil y por ende su concentración de oxígeno en sangre es más alta que la nuestra. ¿Se entiende? ¿Sí o no?
Entonces, como tenemos una menor fuerza de difusión, porque las presiones son diferentes, ¿ya? ¿Qué es lo que ha hecho el organismo de nuestras poblaciones ya desde nuestros ancestros? ¿Qué ha ocurrido con nuestra población? Entonces se han generado, se han generado mecanismos de adaptación. Se han generado mecanismos de adaptación. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, como seres biológicos, somos teóricamente idénticos, indistintamente de nuestro color de piel, indistintamente de nuestro nivel socioeconómico, y etcétera, etcétera, indistintamente si vivimos aquí en la ciudad de La Paz, o los del Alto, o los de Santa Cruz. Es el mismo tejido. Tiene las mismas actividades, las mismas funciones y las mismas demandas metabólicas. Las mismas demandas, aunque obviamente tenemos que separar del grupo que son más hiperdinámicos, que sé yo, deportistas, atletas, etc. Tienen mayor demanda metabólica, pero nosotros, la población en general, tenemos la misma demanda metabólica. Eso significa que necesitamos sí o sí una cantidad de oxígeno que esté disuelta en sangre para que nuestros tejidos sean autosuficientes en su metabolismo y en su función. ¿Me están siguiendo? No. Entonces, para satisfacer esas necesidades, porque somos seres prácticamente iguales, nuestro organismo, ¿qué ha hecho? Como ingresamos una menor fuerza de presión de oxígeno hasta nuestros alvéolos, una primera adaptación que tenemos es que nosotros respiramos más veces que los que viven cerca de la costa. Los que viven cerca de la costa respiran entre 14, máximo hasta 18 ciclos por minuto, ciclos ventilatorios, y nosotros estamos entre más bien 18 y 24 ciclos respiratorios por minuto, con un promedio de 20. Entonces, es una primera adaptación. ¿Eso en qué nos va a ayudar? A que cada ciclo ventilatorio ingrese más y más y más oxígeno. ¿Eso qué va a generar? Que ahora sí tengamos una suficiente cantidad de oxígeno que pueda difundir hacia la sangre como tal, pero para que se entienda voy a decirlo de esta manera. Inspiramos y nuestro corazón justamente en ese momento a bombear. Y la sangre ya pasó por acá. Ahora, expiramos, volvemos a inspirar porque ya hemos aumentado nuestro ciclo ventilatorio, pero esta sangre ya pasó. Si volvemos a inspirar y el oxígeno está difundiendo, ya no hay quien lleve al oxígeno como tal. No sé si me estoy dejando entender. No es tan como estoy explicando, pero solamente para que se entienda y que al parecer no funciona. A ver, de otra manera. Tenemos que esto es una fábrica y lo que nuestros trabajadores hacen es llevar oxígeno. O si quieren, bueno, para ser más actuales, estos son, ¿qué se llaman los motoneros? Son deliveries. Son deliveries. Entonces, solamente tenemos un delivery y le damos el oxígeno, lo carga el oxígeno y se lo lleva. Se va. Pero como nosotros ya respiramos más veces, tenemos más producto, tenemos más oxígeno que ofrecer. Pero no tenemos la cantidad de deliveries que puedan ir a repartir este oxígeno. Porque este ya se fue y va a tardar. Hasta que dé toda una vuelta en la circulación mayor, va a demorar. Entonces contratamos a otro delivery y a otro, y así hacemos nuestro negocio de oxígeno. Entonces, ahora ya estamos produciendo más, o sea, hay más difusión de oxígeno desde el alvéolo hasta el vaso sanguíneo, y con mayor número
de glóbulos rojos, ahora es más fácil llevar el compuesto y distribuirlo hacia las células. ¿Ya? Porque, o sea, de nada hubiera servido solamente aumentar nuestra respiración si nuestra sangre no estaba preparada como para dar más vueltas cada vez o más rápido. No estaba preparada. Entonces, la segunda compensación que ha hecho nuestro organismo desde nuestros ancestros que vivimos acá en la altitud es aumentar el número de trabajadores, en este caso, glóbulos rojos. Ah, pero una cosa es contratar al trabajador, al empleado. Tristemente hay que dotarlo a veces de insumos. Puede ser la moto, puede ser el contenedor de los alimentos. Bueno, hablando funcionalmente, no solamente se trata de aumentar la cantidad de glóbulos rojos. ¿Qué necesita el glóbulo rojo para que realmente pueda transportar el oxígeno? No, o sea, sí no. Si no, no tendría capacidad. Sería un trabajador inútil sin una función específica. Es lo que le da el color al glóbulo rojo. Hemoglobina. Entonces, necesita su mochila, mentira. Porque si no hay hemoglobina y hay mucho producto que se está ofreciendo, oxígeno, pues el trabajador no va a poder llevarlo si no tiene su caja de carga en este caso. La caja de carga de los glóbulos rojos es de hemoglobina. ¿Por qué? Porque el oxígeno es afín a un compuesto dentro de la hemoglobina, me adelanto un poco, que es el hierro. Se une a una molécula de hierro que está dentro de la estructura de la hemoglobina y por lo tanto esa unión permite el desplazamiento del glóbulo rojo, la hemoglobina y las moléculas de oxígeno. Eso es lo que ocurre realmente. Entonces, por eso aumentó la frecuencia ventilatoria para mejorar la difusión del oxígeno y obviamente también mejora la salida del dióxido de carbono, pero eso ha representado que aumentemos el número de trabajadores, glóbulos rojos, pero que tengan su insumo respectivo para transportar el oxígeno, la hemoglobina. Por eso nuestros valores hematimétricos, volviendo ya a nuestra tabla que estábamos analizando, les decía en un inicio, son 3 parámetros hematológicos que hemos cambiado o que son diferentes en la población en altitud. Hematocrito, concentración de hemoglobina y número o cantidad de glóbulos rojos. Con ese objetivo, porque estos dos, en específico representa, bueno, no está descrito, aquí estaba, representa este porcentaje de hematocrito aumentado. Porque se aumentó el número de células que transportan oxígeno. ¿Hasta ahí se entiende? A ver si para cerrar podemos ver algo más, por favor, la proyectora. 5 minutos y nos vamos. ¿Y estas adaptaciones que tiene el organismo? O sea, No son de un día para otro, si esa es su pregunta. sí, o sea, digamos una persona que se muda a cada lugar. En las primeras semanas puede tener problemas de adaptabilidad a nuestro medio. Pero si ya es residente y supera por lo menos los 3, algunos autores dicen 6 meses, ya su organismo está generando estos mecanismos de adaptación. Está estimulando la formación de glóbulos rojos, está estimulando la producción de hemoglobina y lógicamente está mejorando su capacidad ventilatoria. Entonces, cuando ya viva más de 6 meses, algunos exageran y dicen 1 año o más, prácticamente esa persona va a estar adaptada. ¿Y por qué entonces los deportistas, la mayoría de ellos futbolistas, vienen y se quejan? Porque se requiere un tiempo de adaptación, lo cual ellos no tienen. ¿Ya? O sea, pueden venir a jugar, pueden hacer todo su mejor esfuerzo,
pero como no están adaptados, entonces sí o sí les afecta este mecanismo que ellos todavía no han instaurado en su organismo. Pero estamos en una era tecnológica muy avanzada, y más aún en el deporte y en la guerra en específico también. Ellos hoy por hoy, han debido escuchar, aquí en el país también se utiliza, aquí en nuestro medio incluso, hay las llamadas cámaras hiperbáricas y también hay las cámaras hipobáricas. Bueno, de hecho creo que la misma cámara se adapta como para generar medios ambientes de alta presión atmosférica y medios ambientes de baja presión atmosférica. Entonces ellos, con el dinero que tienen y recaudan, pueden comprar, de hecho creo que muchos equipos compran esos sistemas, entran los jugadores a la cámara, porque pueden ser como para 5 que yo sepa, y pasan unas buenas horas en un medio ambiente de baja presión. De baja presión. O sea, no les está faltando el oxígeno, no están realizando lógicamente una actividad física extenuante en ese momento, pero por la presión que se está generando dentro de la cámara, su cuerpo se está adaptando de una manera más rápida que lo haría cualquier persona que llega aquí a la altitud. Cualquier persona. Entonces, cuando no había estos sistemas de adaptación tecnológica, ¿qué hacían los jugadores? Lo único que podían hacer es generar mecanismos de aclimatización, ¿ya? O aclimatación. No, está bien. Aclimatización. Solo se podían aclimatar. ¿Qué significa eso? Que hay varias recomendaciones que nos dicen incluso la OMS cuando van a viajar a lugares desde la bajura hasta la altitud. Se les sugiere que no sea un arribo rápido, que la llegada, qué sé yo, si vienen de Santa Cruz aquí a La Paz o al Alto, que no sea en lo posible en vuelo, sino que sea por carretera, porque gradualmente van a ir ascendiendo. Gradualmente van a ir ascendiendo. Una vez que llegan al sitio en altitud, en este caso la ciudad de La Paz o el Alto, lo que dice la recomendación es no realizar ninguna actividad física extenuante, sino más bien reposar, descansar y tomar bastante líquido. Bastante líquido. ¿Por qué? Porque esa diferencia de presiones atmosféricas puede generar también cambios de presiones osmolares y otros en el organismo que eventualmente pueden llegar al conocido edema pulmonar de altura. Pero esa es otra temática. Y entonces los jugadores antes hacían eso. Y de hecho muchas veces siguen haciendo eso. Primero llegan hasta Cochabamba, a Santa Cruz, están ahí 2 o 3 días, es un nivel intermedio. De lo que ellos viven cerca de la costa, llegar a Santa Cruz o Cochabamba es un nivel intermedio para luego llegar aquí a La Paz o al Alto. Entonces se quedan allá unos 2 o 3 días, o dependiendo si les da el espacio, pueden quedarse hasta una semana y recién vienen aquí a la altitud. Entonces, estas personas, vuestros deportistas, no están adaptados, mas sin embargo solamente ya están aclimatados. ¿Ya? Y eso les da un lapso por lo menos de unas 6 a 12 horas en las cuales no se van a sentir afectados por este cambio brusco. Entonces, por eso, ni bien llegan, a veces es 1 o 2 horas antes del partido y directamente a la cancha. Directamente a la cancha, termina el partido y otra vez se van para Santa Cruz o Cochabamba. Entonces, solamente pueden aclimatarse, no pueden adaptarse, salvo que sea contigo. Bueno, a ver, para cerrar por hoy, ¿qué más tenemos? Entonces, me hicieron. No, así, no. Arriba, para sorprenderlo, ¿dónde vino? ¿Puedes saber, por favor? Moverlo un poquito. No se puede. Esas dos se mueven. Creo que es de la
Ya, ¿qué podemos revisar ya para irnos por hoy? Entonces decíamos, el hematocrito lógicamente es variado para nuestra población. Le hemos otorgado los parámetros. Otro valor que va a variar es la cantidad de hemoglobina. Para la gente que vive cerca de la costa, nos dicen que en las mujeres va a estar entre 12 y 16, para los valores de 13.5 a 17.5. No está muy alejado este autor de nuestra realidad. En realidad aquí manejamos de 14 a 16 para las mujeres y desde 16 a 18 para los varones. No está muy alejado. Y les cuento de eritrocitos. También va a variar lógicamente para personas que viven cerca de la costa. Este autor nos dice de 4.5 a 5.9 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Ojo, por milímetro cúbico. O sea, es una gran cantidad de células en un pequeño volumen. En nuestro medio también es variado. Para el caso de los varones va desde similar al hematocrito, desde 5.5 millones hasta 6.5 millones de células por milímetro cúbico. En el caso del varón, y más o menos similar para la mujer, de 5 a 5.5 millones para el caso de la mujer. Este último dato, o sea, con este último valor de la cantidad de glóbulos rojos, los autores, obviamente de afuera, nos han catalogado, no solamente a nosotros, por si acaso, no se sientan muy excluidos o muy discriminados, no, hay muchas poblaciones de altitud, en el Perú, en Ecuador, acá nomás en nuestra región. Chile también tiene algunas poblaciones de altitud, Colombia, toda la parte oriental, por ejemplo la cultura, la India, los hindúes, igual tienen poblaciones a mayor altitud que la nuestra inclusive. Exacto. Entonces, no somos los únicos. Entonces, la literatura, que la mayoría viene a veces de Norteamérica o de Europa, nos ha catalogado a nosotros por este valor, por este dato de adaptabilidad a nuestro medio, por el número de glóbulos rojos que tenemos, nos nominan como eritrocíticos fisiológicos. O sea, nosotros vivimos en un estado de eritrocitosis fisiológica. O sea, tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos que ellos, que viven cerca de la costa, ¿ya? Pero para nosotros eso es normal. De esa manera hay que entenderlo. ¿Por qué aclaro esto? Por lo siguiente. Porque en nuestro medio, si bien tenemos esos parámetros de cantidad de glóbulos rojos, hemoglobina o hematocrito, obviamente también en nuestro medio aún existe la verdadera eritrocitosis patológica. Existe la eritrocitosis patológica. Eso significa que en nuestra misma población vamos a encontrar personas que superan este valor, este número de glóbulos rojos, por lo mismo de hemoglobina y también de hematocrito. Entonces, ellos sí ya no pueden ser catalogados como eritrocíticos fisiológicos. En ellos sí debe haber algún factor adicional que está haciendo, generando, que aumente mucho más de lo habitual que el resto de la población su cantidad de glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina. Bueno, vamos a cerrar hasta aquí. El cuento de leucocitos, esto sí no varía, ni los que viven en la luna ni nada, de 4.500 a 11.000 células por milímetro cúbico,
Ese es un parámetro general. Después aquí nos habla de que en el plasma, en la sangre, podemos encontrar hormonas como la testosterona, la adrenocorticotropina, la hormona de crecimiento, la misma insulina. Son hormonas que vamos a encontrar en el plasma. Bueno, vamos a ir hablando de ellas, a ver cuál nos interesa de momento. Ninguna de manera muy particular. De lo demás, esta parte, por ejemplo, iones, hemos hablado de la gran mayoría: calcio, cloro, potasio, sodio. Los parámetros, si bien no son iguales, pero ya tenemos nuestros parámetros que hemos establecido. Y estas otras moléculas, de algunas de ellas no hemos hablado, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Apenas estamos en la mitad de la tabla, hay mucho más que ver.